más o menos entendamos al, al problema de dar tratamientos demasiado cortos, como los antibióticos, ¿ok? Si nosotros damos en un tratamiento determinado de 14 días, damos simplemente 6 o 7, probablemente la persona se pueda sentir mejor, incluso se podría hasta tratar realmente su infección, pero tenemos un alto riesgo de que esa persona genere resistencia a esos antibióticos y también la otra posibilidad de que no se cure bien su infección y que tengamos que dar un nuevo proceso terapéutico a sí mismo. ¿Ok? Entonces, muchas personas que reciben tratamientos antidepresivos, a partir de la segunda semana, tercera semana, dependiendo del tipo de antidepresivo, ya comienzan a mejorar. Pero pero en el segundo mes, por ejemplo, es la tasa de abandono de tratamientos la más alta, y la razón de esto es porque los pacientes ya se sienten bien, ¿sí? Ya se sienten como curados. Entonces, muchas personas dicen, ok, si ya me siento bien, si ya no estoy triste, si ya no estoy con ideas de suicidio, ¿para qué voy a seguir tomando un antidepresivo? Y ahí vienen las consecuencias posteriores. ¿Ok? Está bien respondido, Byron. Entonces recordemos, ¿no? Sí, Por favor, el primer episodio, un año. Byron, ¿tú te acuerdas tal vez, eso no sé si leíste, cuánto hay que dar en el segundo episodio depresivo? ¿Cuánto tiempo de tratamiento se da en el segundo episodio? 2 años, doctor. Ok, así mismo es. En el segundo episodio depresivo, tomando en cuenta que se ha dado, siempre y cuando se ha dado un tratamiento efectivo en el primer episodio. Es decir, una persona que ha recibido un tratamiento antidepresivo por 3 meses, mejoró y viene después de 5 meses o de un año con un nuevo episodio depresivo, eso no es un segundo episodio depresivo. Eso es una falla terapéutica del primer episodio depresivo, por lo tanto tenemos que tratar ese segundo episodio, entre comillas, como primero, y solo damos un año de tratamiento. ¿Cuándo damos 2 años de tratamiento? Cuando a un paciente se le dio una medicina durante un año, tuvo una respuesta completa, mejoró en su totalidad y viene después de un tiempo determinado con una recidiva, una recurrencia, y ahí tenemos que dar por 2 años un antidepresivo. A partir del tercer episodio depresivo, después de haber tenido 2 tratamientos adecuados, se recomienda, hay 2 opciones, ¿sí? O dar por aproximadamente 4 a 5 años, dependiendo de los pacientes, o incluso ya dar de por vida. Lo que sí estamos seguros es que a partir del cuarto episodio depresivo, el tratamiento ya es de por vida, en la mayoría de casos. Luego vamos a ver algunas variaciones porque no todas las personas son iguales, en especial en la parte del área genética y de la predisposición que una persona nace con estos problemas. Ok, bien respondido estuvo en general. em, ya te puse aquí Byron, ¿no es cierto? Byron Ocaña. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver, por favor, Priscila Fonseca. Em, Sí, Doc, buenos días. gracias. Ok, Priscila. A ver, hablando de... qué te puedo preguntar a ti de forma general? Em, Priscila, quiero que me digas de los antidepresivos, quiero que me des algunos nombres de antidepresivos, si conoces los de las dosis mejor. Em, Sí, Doc. y, y al mismo tiempo quisiera saber si estos antidepresivos, de todos los que me nombras, ¿cuál considerarías que es adictivo, que el cuerpo puede acostumbrarse? Ya, Doc. Bueno, dentro de los antidepresivos, pues primero estaban los antidepresivos tricíclicos o tetracíclicos, que en muchos casos no eran tan recomendados, sobre todo en casos de depresiones atípicas, en los cuales eran mucho más recomendados los antidepresivos que son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, por mencionar con sus dosis, se encontraba la fluoxetina, que según lo que revisé, la dosis mínima era de 20 miligramos y la máxima de 80 miligramos. Sin embargo, también se mencionaba que se puede considerar como máximo los 60 miligramos. Ujú. También
estaba dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, la paroxetina, la cual también se encontraba en una presentación de 20 miligramos, y había uno que era de liberación prolongada, que más o menos tenía una concentración de 25 miligramos. Además de la sertralina, que tenía una dosis de 50 miligramos y la máxima era de 200 miligramos. Por mencionar otros antidepresivos, estaban también los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina o la desvenlafaxina, que, bueno, de todos estos antidepresivos, bueno, me falta mencionar algunos más, creo yo. Dentro de antidepresivos también estaban algunos que se podían administrar por vía intravenosa, pero lo más frecuente era que se administren por vía oral. Y dentro de los que se podían administrar por vía intravenosa estaba la amitriptilina. La mayoría de estos antidepresivos debían ser administrados por la mañana para encontrar su mejor efecto, y únicamente había uno que se le podía administrar por la noche, que era el caso de la mirtazapina. Y usted mencionó algo también de alguno que genere dependencia, ¿verdad? Así es. Honestamente no lo Todos. sé, pero de lo que yo leí decía que los antidepresivos no generan dependencia y que lo mejor es que que el paciente termine con el tiempo adecuado de su tratamiento para encontrar mejorías notables. Y a veces se comete el error de cortarlo inmediatamente por el hecho de pensar que generan dependencia, pero no es así. Priscila, tal vez sabes para qué se utiliza el bupropion o Wellbutrin, que viene en la marca Wellbutrin, el genérico se llama bupropion. ¿Sabes a qué tipo de fármacos pertenece, a qué grupo Sí, o Doc, para qué se el le utiliza? bupropion es un inhibidor de la recaptación de la dopamina. Dopamina Se y otro lo, neurotransmisor. de la dopamina, y no sé cuál es del otro neurotransmisor, pero eh, se lo, se lo utilizaba en dosis que podían ir de 150 miligramos hasta 300 miligramos. Pero algo que valía mencionar era que de la mayoría de todos estos antidepresivos, uno de los efectos colaterales más indeseados, además de que obviamente el aumento de peso y todo, era que en las personas jóvenes estos antidepresivos originaban una disminución de la libido. En algunos también, en algunos casos, disfunción sexual, pero sobre todo de la libido. Y en el caso del bupropion, era uno de los únicos fármacos que no generaba este efecto colateral indeseado. Ok. Ok, Priscila, tu explicación estuvo a veces mejor que algunos médicos psiquiatras que conozco, así que qué bueno que hayas respondido adecuadamente. Dame solo un minutito porque tengo que ver unos pacientes que están aquí afuera. Ok, discúlpeme. Bueno, sobre el tema, cabe recalcar en lo que explicó adecuadamente su compañera Priscila, es que los antidepresivos, ninguno genera adicción. ¿Ok? Eso tenemos que, por favor, estar bastante claros. Muchas personas tienen ese tabú de que los antidepresivos, una vez que los inicias, no los puedes dejar. A veces hay el tabú sobre el hecho de que te cambian tu personalidad o que es falta de fuerza de voluntad. Ese tipo de cosas tienen que borrarse en el tratamiento cuando ustedes se enfrenten a una depresión. ¿Ok? Eh, las personas relacionan tristeza con depresión y son cosas completamente distintas. La tristeza es una sensación normal que todos los seres humanos atravesamos en una u otra circunstancia. Depresión tiene que cumplir los criterios de depresión, tienen que
a ver los criterios de los tipos de depresión y en dónde le encasillamos al paciente, que eso ya vamos a ir chequeando la diferencia entre una tristeza y una depresión real. ¿Okay? Muchas personas ameritan tratamiento, sin embargo, de por vida con el antidepresivo. Eso no significa que el cuerpo ya se haya hecho adicto o se haya acostumbrado al antidepresivo, sino es como un hipotiroidismo. Una persona con hipotiroidismo que se le diagnostica amerita su tratamiento con su levotiroxina durante toda su vida. ¿Sí? En esos casos es más simple decirle al paciente tiene que tomar su levotiroxina y no te están preguntando, pero es adictiva y me voy a acostumbrar. No. Entonces sucede lo mismo. Personas que no tienen la capacidad de producir una cantidad adecuada de serotonina a nivel de la brecha sináptica, un daño genético del receptor de la recaptación de serotonina, de noradrenalina, daño en las vías serotoninérgicas, dopaminérgicas, físicas, estructurales. Entonces son cosas que están ahí y que ameritan muchas veces tratamiento de por vida. Ok. Bueno, vamos a poner las diapositivas y conforme vayamos avanzando, sigo preguntando a algunas personas, por favor. A ver, veamos cómo le ponemos esto. Por favor, tratemos de mantener todas las cámaras prendidas de los alumnos. La depresión simplemente está aumentando en incidencia y en prevalencia a nivel mundial, no está disminuyendo para nada. Esto, como todas las enfermedades, por mejor diagnóstico, pero también por el nivel de estrés que está sufriendo en la actualidad el ser humano en todos los frentes posibles, ¿sí? Desde el estrés laboral, estrés familiar, que son uno de los principales. Vamos a ver si hay algunas de estas ya respondimos. Antidepresivo de primera línea, ya respondió también Priscila. Sobre las terapias psicológicas, las de mayor evidencia aquí es la cognitivo-conductual. El psicoanálisis cada vez está pasando más como una opción secundaria. El psicoanálisis es un tratamiento demasiado largo, a veces puede tomar muchos años y eso hace que no sea completamente efectivo. Priscila también dijo sobre algunos antidepresivos intravenosos. En el Ecuador, lamentablemente, no tenemos amitriptilina intravenosa, pero sí, es verdad, la amitriptilina se lo puede administrar intravenosamente. ¿Hay algún alumno que sepa otro medicamento antidepresivo que se lo está utilizando, está dentro de las guías y se lo está utilizando cada vez más en la actualidad? De forma intravenosa, en especial en personas suicidas. Persona que quiera responder, Michelle. Doc, la ketamina. Muy bien. Michelle, ¿cuál es tu apellido? Valareso. Ok, déjame chequear dónde estás. Ok, aquí tenemos. Ok, Michelle, entonces sigamos conversando sobre este tema de la ketamina. ¿Tú sabes qué es la ketamina? ¿A qué grupo de fármacos pertenece? Si no estoy mal, creo que es un anestésico, Doc. Ok, ¿sabes algo más? Creo que es de uso animal, si no estoy mal igual. Ok. Ajá, eso. Sí, son dos términos generales de la ketamina. ¿Sabías, Michelle, que la ketamina se la puede utilizar y también ustedes como alumnos como una droga? ¿Ok? Es una droga que se utiliza más en Europa que en Ecuador, pero la ketamina se lo puede utilizar como gas inhalado en unos tubitos de gas que vienen y causan ciertas sensaciones de euforia. Sí, la ketamina es utilizado como anestésico en veterinaria y también en urgencias en humanos. Se realiza diluciones bastante bajas, ¿no? No llegan a nivel anestésico, obviamente, para tratar la depresión.
y al parecer está dando buenos resultados. Yo he probado con 2 pacientes ya la ketamina. Lamentablemente no salen de su estado depresivo, entonces obviamente 2 pacientes no sirve de nada. Los estudios están entre que sí y entre que no, así que parece que se está quedando la ketamina un poco atrasada. Ok, seguimos. Sobre esta diapositiva, realmente no es solo de la depresión, esto es una variable que se puede dar en todas las enfermedades. Va a depender de cuán, pongamos el puntero como la otra vez, déjenme ver dónde estaba. No lo encuentro. Foca pantalla. Le vi el puntero más rápidamente ahora y hoy no lo encuentro. Bueno, si alguien sabe dónde está el puntero, me dice, porque no recuerdo bien. Ok, bueno, pero creo que ven por lo menos el cursor, el puntero habitual, ¿no es cierto? A veces o no lo ven, lo que yo muestro. Nadie ve, entonces por ahí lo que dicen. Ok, bueno, sigamos nada más. Ojalá que lo encuentren en el proceso. Ok, tenemos entonces esta diapositiva en donde todas las enfermedades se basan en una predisposición con la que uno nace, ¿sí? Hay personas que no nacen simplemente con predisposición para la depresión. Y he visto casos que ya les pasa, viene todos los efectos adversos en su vida y el entorno es pésimo, pero por alguna razón simplemente no desarrollan una depresión. Pueden desarrollar un cáncer, pueden desarrollar por el mismo nivel de estrés, pero no desarrollan depresión. Personas que han perdido hijos, personas que han estado en circunstancias de pobreza después de haber tenido un éxito económico, sumadas esas y varias, y finalmente no desarrollan depresión. Entonces, la herencia es también indispensable en todos estos procesos. Igualmente, vemos otros casos que tienen una vida relativamente estable, económicamente bien, no les falta nada, tienen su pareja, tienen su aspecto físico que no causa inconvenientes, tienen un nivel académico adecuado, etcétera, pero de repente simplemente vienen con depresión, ¿ok? Y no es que vienen con sus pensamientos existencialistas y que no, nada me llena, no, simplemente vienen y se deprimen. Eso es porque probablemente esas personas nacieron con una predisposición más alta para la depresión. ¿Okay? Eh, entonces, todos esos puntos se juegan en un choque entre entorno y herencia. Esa parte de la vulnerabilidad se refiere a lo que es la forma de ser del ser humano, la personalidad. La personalidad siempre ha sido difícil definirlo y todavía no sabemos qué porcentaje es genético, qué porcentaje es aprendido. Sabemos que tiene igualmente ambos puntos como principales en la formación de la personalidad. Y la personalidad puede ser una pantalla protectora para desarrollar una enfermedad o puede ser un lente de aumento para desarrollar una enfermedad. ¿Ok? Vamos a suponer una persona con trastorno dependiente de la personalidad, que son las personas que tienen mucha dificultad de separarse de seres queridos, en especial a nivel de pareja. Sin embargo, esto se acompaña también de una inestabilidad en sus actos, en su forma de ser, lo que provoca que muchas parejas le dejen a esta persona. ¿Ok? No son tranquilos, no son estables, sino son justamente los que les llaman los intensos o las intensas. Y ahí quieren estar, se les dificulta muchísimo separarse de su pareja y esas personas van a tener una alta probabilidad de desarrollar depresión. Asimismo, otros tipos de personalidades, como el trastorno límite de personalidad, van a tener alta probabilidad de desarrollar una depresión, un trastorno ansioso.
los trastornos evitativos o los trastornos esquizoides, predisposición para desarrollar trastornos de ansiedad, etc. A eso se refiere la vulnerabilidad. Mientras más reactiva es una persona, mientras más impulsiva es una persona, mayor predisposición para desarrollar trastornos depresivos y ansiosos. ¿Ok? Es decir, impulsividad se refiere al hecho de coger y reaccionar ante el ambiente de una forma abrupta sin analizar los actos. Son personas que actúan, gritan ante un problema, lloran o se ponen muy felices, muy expresivos y después se arrepienten de la forma como actúan. Esos son la tendencia limítrofe en la personalidad y con mayor predisposición a desarrollar trastornos depresivos y ansiosos. Hay otras personalidades que son las personas como mucho más introvertidas, calladas, pero con tendencia a no confiar en las demás personas. Estas personas tienden igualmente a tener mayor predisposición a desarrollar trastornos depresivos, pero también psicóticos, episodios psicóticos. Para nomenclatura básica, esto es un episodio depresivo. ¿Cuánto tiempo tiene que durar mínimo los síntomas de un episodio depresivo para considerar que estamos en un episodio depresivo? Dayan Benítez. 2 semanas, Doc. Correcto. Vamos a seguir contigo hasta que puedas tener una nota adecuada. Ok, Dayan, entonces estamos frente a las nomenclaturas de lo que es un episodio depresivo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una recaída y una recurrencia o recidiva? Tal vez. La recaída puede ser cuando aparecen episodios dentro de unos 6 meses después de ya haber obtenido una respuesta. Y si el episodio de depresión aparece ya con posterioridad, sería una recurrencia. Ok, estás cerca, pero no completamente, Dayan. Vas a ver en esta otra diapositiva. Déjame ver, por aquí creo que estaba. Ok, aquí tenemos lo que es la remisión y la recuperación, que más o menos cumple el mismo criterio. La remisión es cuando se llega al 100% de mejoría después de haber sufrido un episodio depresivo, ¿sí? El 100% de mejoría. Si se presenta, mira tú, si se presenta un periodo de un nuevo episodio depresivo en el lapso, en este lapso de la remisión, ¿sí? Que es de un año prácticamente, porque estamos tratando un año al paciente. Recuerda que estamos en un tratamiento clásico de un año. Entonces, si dentro de este año se presenta un nuevo episodio a pesar del tratamiento, eso es una recaída. ¿Ok? Eso que tú ves como relapse, una recaída. Eso significa que incluso no es 6 meses, ¿no? Una persona puede estar llegar al segundo mes o a la quinta semana puede llegar a una recuperación plena sobre el 50% y nuevamente empeora. Eso es una recaída, por favor. Y recurrencia es cuando ha cumplido adecuadamente, el año de trato y se presenta un nuevo episodio. Ese sí ya es un segundo episodio real, lo que habíamos dicho de considerar el segundo episodio ya un tratamiento de 2 años. Ok, deja la presentación de los participantes. Todavía no encuentro dónde poder... un segundo. No, parece que es la forma como le cargué a la diapositiva porque no la encuentro.
Los temas generales para que no son completamente ciertos estos porcentajes, solo es una idea para que sepan. Personas con tratamientos antidepresivos mejoran el 70% y 30% no responden. 30% no responden, ¿ok? Lo contrario con placebo, 30% responde a placebo, 70% no. O sea, cosas como, estos son puntos generales. Vamos a pasar. Además son algo antiguos esos porcentajes porque las diapositivas son sacados de Steven Stahl, que es un médico farmacólogo muy reconocido y que es bastante didáctico en sus presentaciones, la mayoría a lo menos. Ok, vamos a la parte clínica de la depresión. Nuevamente, Dayan, estabas hablando un poco sobre el tiempo de la depresión. ¿Tú sabes, Dayan, cuáles son los dos síntomas principales, los dos síntomas cardinales para la depresión? Puede ser la falta de interés y el ánimo. Ok. No de esta diapositiva, de forma general lo que dicen, pero está bien. Así es. Para que una persona tenga depresión, tiene que tener primero dos síntomas principales. Uno es la tristeza. ¿Sí? A veces uno se olvida de ese término, parece algo muy obvio, ¿no? Pero tristeza, ánimo deprimido o hipotimia, es lo mismo, debe existir para considerar un criterio para depresión. Y el segundo es la anedonia, ¿sí? Que se debería llamar hipodonia en realidad, porque anedonia es... tú mismo, Dayan, ¿cuál es el concepto de anedonia? Dayan. Sí, perdón. Sería como la incapacidad de experimentar placer, la pérdida de interés o de satisfacción. Ok. El, el término anedonia tiene que ver con la dificultad de sentir placer. Eso es el concepto principal de anedonia. Y esto refiriéndose a todas las actividades de la vida. Las personas que antes les gustaba tener su hobby de ir a hacer deporte, de ir al gimnasio, de salir con los amigos, de ir al cine, es como que cada vez que en un estado depresivo ya no sienten, ya no disfrutan mucho de esas situaciones. ¿Okay? Entonces, son los dos síntomas principales. Fuera de eso, podemos encontrar un sinnúmero de síntomas anexos a la depresión. ¿Ok? Ahí tenemos la parte de la energía como tal, la energía vital como tal, en donde se sienten cansados, se sienten que no tienen ganas de levantarse de la cama, si les piden hacer algún tipo de ejercicio se cansan con más facilidad. La fatiga como tal es un síntoma también de la depresión. Falta de energía, fatiga. Luego pueden venir un sinnúmero de síntomas cognitivos, ¿ok? La persona presenta algo que se denomina la pseudodemencia, por ejemplo. La pseudodemencia es un síntoma de disminución de la memoria relacionado por daño en el hipocampo por una depresión. Entonces, la persona no memoriza adecuadamente. Puede haber problemas de concentración. Mucho de esto de la concentración está relacionado, uno, por la falta de energía en sí, pero también en que sus pensamientos están siendo negativos todo el tiempo. Entonces, su mente está tan rodeada de algo que se llaman distorsiones cognitivas. Yo soy malo, yo no sirvo, esto no me va a ayudar, todo es feo, todo es oscuro, vivo en una nube negra. Entonces, esos pensamientos que están en su mente todo el tiempo hacen que una persona no pueda concentrarse bien. Entonces, si le ponemos el ejemplo que uno de ustedes estaría deprimido, en realidad comienza, bueno, tal vez esta clase sí le interesa, pero si estamos hablando de otra clase, eh, no sé, simplemente comenzaría a pensar en sus problemas, en que le dejó su pareja, en que los problemas de su familia, uno magnifica mucho más lo malo que ya está
porque todos podemos tener problemas, las personas con depresión magnifican esos problemas y los sienten más intensos. Entonces sus pensamientos simplemente están enfocados a eso y pierden su atención a la clase o a lo que están haciendo. Dentro de esto están las ideas, lo mismo, ¿no? Ideas de culpa y minusvalía es lo que estamos hablando. Ideas de suicidio, ¿ok? Sharon Chiliquinga, ¿me puedes decir, dime tu opinión sobre el suicidio? Quiero saber qué consideras sobre el hecho de que una persona cometa un acto suicida, lo lleve al suicidio consumado. Quisiera saber, muchas personas hablan de que una persona tiene que ser muy fuerte para suicidarse, otra persona dice que tiene que ser débil. Quiero saber también sobre el hecho de que hay personas que dicen, no, esa chica simplemente está, ¿cómo se llama esto? Manipulando, porque si realmente se hubiese querido matar ya lo hubiese hecho. Cosas como esas que se escuchan todo el tiempo en relación al suicidio. Quiero saber tu punto de vista, Shar. ¿Sí se me escucha? Sí. ¿No? ¿Sí se me escucha? Ya, gracias. A ver, con respecto a mi punto de vista, sería, o sea, considerándolo yo, sería un acto más de finalizar con todos los problemas que tenga una persona, y yo lo considero como algo, como que si la persona, si algunos dicen que la persona que se suicidó fue cobarde y no pudo enfrentar los problemas y todo eso, ¿no? Pero viéndonos de la perspectiva, si nosotros tenemos imaginemos tenemos un cuchillo, ¿tenemos el valor para cortarnos y matarnos? Esa es la pregunta. Entonces, consideremos que las personas que se suicidaron tuvieron valor para matarse, o sea, para herirse a ellos mismos, más no, o sea, tuvieron esa idea y la pudieron ejecutar. Algunas personas tienen las ideas, pero no la ejecutan por miedo en sí a hacerse daño a ellos mismos. Entonces, yo les considero como no tanto un acto cobarde, sí, porque realmente no todas las personas podemos hacernos daño en sí, por el miedo o por una u otra cuestión. Y en sí también lo que menciona usted, de que algunas personas utilizan para manipularse, bueno, eso se ha visto mucho en lo que son las parejas, de que si tú me dejas, yo me mato, bueno, en esas formas de ideas de manipulación, para obtener lo que desees mediante eso, mediante las ideas de manipular a la otra persona, como es suicidarse, pero comúnmente he escuchado que más es solo palabras, más no es el acto que va a realizar en sí matarse. En algunos casos tal vez sí fue una dependencia sumamente fuerte y no pudo darse cuenta de que más que ser una amenaza sí era un acto que iba a cometer y terminan suicidándose. Entonces más o menos hay que diferenciar si es una manipulación o si está dependientemente emocional a esa persona para que haga el acto. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Sí. ¿Algo más que quisiera agregar? Sobre este tema no era el tema, perdón, sobre este tema no era en sí lo que íbamos a tratar hoy, a pesar de que suicidio se relaciona directamente con depresión, no siempre, pero muchas veces. Eso vamos a ver en la próxima clase, que son trastornos bipolares, otros trastornos depresivos, y ahí vamos a incluir suicidio como un tema general. Pero les adelanto algunos puntos, por favor. Solo una persona muy especializada puede determinar que un ser humano está manipulando con las ideas de suicidio. Ni siquiera un psicólogo o un psiquiatra habitual, sino una persona que conoce bastante sobre suicidio y mide bien las escalas, puede determinar que una persona está diciendo la verdad o está simplemente manipulando con algún objetivo secundario. ¿Ok? Eso por un lado. Así que les dejo que ustedes como estudiantes de medicina, como médicos generales que van a ser, como especialistas en otras ramas, toda idea suicida es una emergencia, por más leve que ésta parezca. ¿Ok? La otra vez bueno, cuando fui estudiante, ¿quién fue? Pues una persona indígena fue a emergencias, creo que del Pablo Arturo Suárez, y se había tomado como 7 complejos B, ¿sí? 7 complejos B. Entonces,
o era algún tipo de medicina natural, ya no recuerdo muy bien, pero era una cosa muy simple. ¿Ok? ¿Y qué hizo la persona de emergencia? Dijo, vean, no se preocupe, vayas, esto no le va a pasar nada, vaya nomás. Esa fue la respuesta. Pero, claro, esa persona tiene un nivel de desconocimiento completo. No sabía que la medicina que se estaba tomando no le pasaba nada. Tal vez en su tiempo no se ve, ya no se ve mucho los diablillos. En mi tiempo se veía full suicidios con diablillos. Y no se necesitan 7, se necesitan 3 para quitarse la vida, 4 para quitarse la vida. ¿Ok? Entonces, si esa persona no hubiese sido, no hubiese consumido complejo B, sino una digoxina en altas dosis, obviamente también se moría, o si pues, de alguna forma se inyectaba, bueno, eso ya es más difícil, pero a lo que me voy es que nunca menospreciemos, por favor, un acto suicida, por más insignificante que sea. ¿Ok? Muchas personas vienen, le ven a una chica con unos cortes completamente superficiales en su mano y le dicen, no te preocupes, ándate, no estás, ¿ok? Y esas personas terminan suicidándose después de pocos días. Muchos suicidios no son con, con un deseo completo de quitarse la vida, ¿ok? Cuando ustedes, si alguna vez rotan en terapia intensiva, a veces van a ver casos de intentos de suicidio que después se están completamente arrepentidos y no querían hacerlo realmente. ¿Ok? Eso se refiere al nivel de impulsividad. Recuerden lo que hablábamos, en que una persona puede ser impulsiva, reactiva y otras no. Las personas que tienen tendencias a ser impulsivos, reactivos, pueden tomar la decisión de quererse quitar la vida y para ese momento, para esos minutos, para ese ser humano es real. Realmente se quieren matar. Pero a la hora ya no, ya se arrepienten. Pero muchas veces ya es muy tarde. Nunca me voy a olvidar nuevamente de un caso cuando fui estudiante de una mujer de unos, yo no recuerdo, creo que era alrededor de los 22 años, que por un problema de la universidad que se había perdido o alguna cosa, se cogió y se tomó como 6 diablillos, 7 diablillos. Y fue después de unas 2 horas de haber consumido los diablillos y ya se habían absorbido en su totalidad. El fósforo blanco, que es el diablillo, no hay antídoto, no hay nada. El único tratamiento para eso es el trasplante hepático. Y si a esta altura de la vida no hacemos buenos trasplantes hepáticos aquí en el Ecuador, imagínense en hace algunos años cuando yo estaba de estudiante todavía. Entonces, entonces sí, me acuerdo de esa chica que lloraba porque quería vivir. La muerte con fósforo blanco se da en un periodo de aproximadamente unas 48 horas, hasta que exista una falla hepática continua, progresiva, cada vez va fallando más el hígado, se iba poniendo más amarilla, lloraba, porque permaneces consciente, con molestias y dolores por su falla hepática, pero finalmente mueren, ¿ok? Entonces, nunca hagan de menos una idea suicida, por más leve que esta parezca. No tiene nada que ver con con la fuerza del carácter, ni nada de estas cosas que a veces uno lo asocia, ¿sí? Entonces, traten de prevenir. Aparte, los suicidios consumados, se sabe que más del 95% de los suicidios consumados han buscado algún tipo de ayuda antes de llegar al suicidio, ya sea con un familiar cercano, ya sea con un médico, ya sea con un psicólogo, de alguna forma ya lo comunicaron, ¿sí? Y simplemente no se le prestó atención. Entonces, por favor, atentos a eso. Algo sobre las hipótesis de monoaminas. Vamos a pasar. Por favor, no sé si te suele decir Ñusta y Militai Conterón Ñusta. ¿Está bien tu nombre? Sí. Perfecto. Ñusta, ¿me puedes decir, nosotros tenemos ahí, ¿te acuerdas de lo que vimos todos sobre neurotransmisión? Y nosotros sabemos que una de las hipótesis de la depresión es que hay una baja de monoaminas.
primero ¿sabes cuáles son las monoaminas? ¿A qué se refieren con monoaminas? ¿Cuáles son los neurotransmisores que pertenecen a este grupo? Las monoaminas son la noradrenalina y la dopamina. Ok, falta una. Y la serotonina. Ok. Serotonina, noradrenalina y dopamina son consideradas las monoaminas. Ok. Estas tres presentan el mismo proceso de neurotransmisión. Casi todos los neurotransmisores presentan lo mismo, pero estas son muy similares. Recaptación, enzimas destructoras, vesículas, todo es el mismo proceso. Desde tu quiero que me digas, Ñusta, ¿cómo harías tú para aumentar el nivel de neurotransmisores de las monoaminas? Tú ya sabes todo el proceso, la destrucción, tú sabes cómo se liberan. Quiero entender un poco, ¿qué harías tú para aumentar la cantidad de neurotransmisores? Sí sabemos que están a la baja. Una opción podría ser inhibir la recaptación de todas estas monoaminas. Muy bien, Otra, aquí vemos la bomba recaptadora, es obvio, si nosotros bloqueamos a la bomba recaptadora, lo único que vamos a provocar es que aumente la cantidad de neurotransmisores en la vesícula sináptica. Siguiente opción. otra opción podría ser igual inhibir la enzima monoaminoxidasa, que es la que destruye los neurotransmisores. ¿Qué otra enzima destruye las monoaminas? La catecolaminoxidasa. La COMT. Ajá, ¿Ok? la COP. La COMT. Esas serían las dos opciones para poder aumentar los neurotransmisores. Muy bien, si disminuimos la máquina destructora de monoaminas, entonces vamos a aumentar la cantidad disponible. ¿Qué otra opción? Podría ser también bloquear los receptores, los autorreceptores que se encuentran muchas veces en las membranas presinápticas. Perdón, nuevamente. Bloquear los autorreceptores o los que se encuentran en las membranas presinápticas. ¿Para qué? Porque esas inhiben al unirse el neurotransmisor a esos receptores, ahí existe una inhibición de la liberación de los mismos. A ver, cuando se activan los receptores presinápticos, ¿qué sucede? Existe una inhibición en la liberación del neurotransmisor. Entonces tú quieres activar los receptores presinápticos. Sí, inhibir esa unión de los neurotransmisores a esos receptores. Es que, a ver, si tú me dices, Dios, cuando tú inhibes un receptor presináptico, estás disminuyendo su función. Eso es lo que tú me dices, ¿no es cierto? Y si la función de estos eso quiero saber, si la función al momento de estar activos los receptores presinápticos es aumentar la cantidad de neurotransmisor en la brecha sináptica o es disminuir la cantidad de receptores en la brecha sináptica. ¿Sí me entiendes la pregunta? Sí, sería en ese caso disminuir los neurotransmisores. Ok, entonces cuando se activan los receptores presinápticos, tú consideras que disminuye la cantidad de neurotransmisores a nivel de la brecha cuando se activan los receptores presinápticos. ¿Es así? Sí, Entonces tú buscarías inhibir los receptores presinápticos, ¿no es cierto? Para que aumente la producción, la liberación. sí. Ok, ¿tú sabes de qué forma actúan para los receptores presinápticos para aumentar la cantidad de neurotransmisión, de neurotransmisores? No lo sé muy bien eso. Ok. Los receptores presinápticos, Ñusta, es verdad, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, al momento de activarse, disminuyen la cantidad de descarga, de la descarga de la neurona como tal. Es decir, hacen que haya una hiperpolarización y que disminuya la capacidad
de algo que se denomina el FR o firing rate, que es la descarga eléctrica para que las vesículas sinápticas salgan a la brecha sináptica. Entonces, la activación de los receptores presinápticos disminuye la salida de las vesículas por baja de la transmisión neuronal. Pero eso en la mayoría. Ok, entonces, me has dicho hasta este momento que podemos bloquear la recaptación, me has dicho que podemos bloquear las enzimas destructoras como la MAO y la COMP, me has dicho bloquear los receptores presinápticos. ¿Qué otras crees tú? Tal vez también estimular las hormonas las hormonas que producen los neurotransmisores, ¿o no? No sé. Ok, dime qué hormonas. Como la hormona liberadora de corticotropina. Ok, estás yéndote por otras vías, pero estamos hablando de monoaminas. Pensé que estamos hablando de monoaminas, todavía no estamos hablando de las hipótesis hormonales en la depresión. Estamos hablando todavía de neurotransmisión. ¿Qué otras cosas haríamos para aumentar los niveles de neurotransmisores? Hipotéticamente, cualquiera que sea, existan o no, pero tú ya sabes el proceso que hago para aumentar o disminuir. No sé. La actividad. ¿Algo más? No. Ok, ¿alguna otra persona que quiera dar ideas sobre cómo ustedes aumentarían la cantidad de neurotransmisores conociendo desde el inicio hasta el final? La actividad, o ya sea la cantidad o la activación, ¿no? Estamos hablando cómo mejoro la capacidad serotoninérgica en una persona. ¿Cualquiera que alce la mano? Ok, Gabriel. Quizá aumentar el número de receptores posinápticos. Ok, ¿alguna forma cómo crees que lo harías? Porque recuerda que los receptores postsinápticos, tú hablas sobre aumentar receptores presinápticos. Déjame encontrar dónde estás acá en la lista. Ok, acá al final. A ver, Posinápticos. Gabriel. Dime qué es la up regulation y la down regulation, la regulación a la alza y regulación a la baja. Ya la regulación a la baja prácticamente es cuando la membrana posináptica se encuentra estimulada o a un gran estímulo o a un bajo estímulo. Si es que se encuentra a un bajo estímulo, el número de receptores aumenta. Entonces es una upregulation. Y si es Ok. que está expuesta a una gran cantidad de estimulación, el número de receptores disminuye, ya que el sistema piensa que hay una gran cantidad, por tanto toca llegar a un equilibrio. Y esa es una down regulation. Ok, ahora el problema es que ya sabemos que los receptores postsinápticos están elevados. No nos serviría entonces realmente, Gabriel, aumentar más, si eso ya naturalmente ya está hecho, ¿no es cierto? Ok, entonces realmente no sería una forma, pero entre comillas, tú has dado una opción que el cuerpo lo realiza naturalmente. Entre comillas, está bien. El concepto es correcto de poder tener mayor número de receptores postsinápticos para poder captar los pocos neurotransmisores que tenemos. ¿Alguna otra opción, Gabriel? Que tú puedas entender en todo el proceso desde de la serotonina, de cualquiera de los neurotransmisores para mejorar. Quizá Ok. estimulación de los centros productores de estas hormonas a nivel cerebral, digamos, central. Ujú. Ok, tú hablas sobre los núcleos. Sí, exactamente. Ya, si hablas sobre los núcleos, dime cuáles son los núcleos, Gabriel, productores de neurotransmisores. ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, uf, de la dopamina, de la sustancia negra, por ejemplo, de la serotonina, no recuerdo realmente los.
los centros que... Okay. Por este momento no te voy a calificar, Gabriel, todavía. Ya. Pero igual, tienen que seguir participando. Las personas que participan, recuerden que si no responden adecuadamente, etcétera, lo único que pasa es que no les califico en ese momento, ¿ok? Así que tienen que seguir participando. Bajen la mano las personas que participan. Ok, entonces, cuando ustedes estén viendo un sistema, comiencen, valga la cacofonía, la redundancia, comiencen desde el inicio, ¿ok? Es decir, cómo se produce una sustancia y cómo se excreta la sustancia y cómo todo el proceso. Entonces, sabemos que... Denme solo un segundito porque tengo que firmar unos documentos que me traen. Unos urgentes. ¿Me avisas la hora de la resonancia magnética para 3 de la tarde? Ya le digo. Mi dog, a las 3 de la tarde es la cita en el Hospital de los Valles, entonces para que le diga a la familia que venga a ver a la paciente por lo menos una media hora antes. Ok, entonces, vamos a ir desde la ingesta, puede ser del precursor del neurotransmisor, porque todo es materia, todo es una cadena enzimática, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, tenemos el triptófano de la serotonina. Una de las formas en que se me ocurre es aumentemos la cantidad de triptófano, que es lo primerito, ¿ok? Entonces, le doy suplementos de triptófano a la persona, tal vez eso me ayuda. Después, el triptófano se absorbe, vemos si podemos, si hay algún, qué sucede con el ingreso del triptófano a través a través del intestino, a través del estómago, necesitamos cofactores, vemos si le estimulamos la absorción del triptófano. Entonces ya tenemos materia prima, tenemos absorción del triptófano. Ok, una vez que el triptófano está dentro a nivel sanguíneo para que pase a cada una de las células, para que pase barrera hematoencefálica, para que pase a la membrana lipídica, necesita receptores, necesita cofactores, necesita qué. Entonces voy a estimular esos receptores, esos cofactores. Una vez que ingresa dentro de la neurona el triptófano o los precursores de tirosina o cualquiera de todas esta cadena. Ok, luego pasa a la cadena enzimática. La tirosina pasa para la dopa descarboxilasa, la dopamina beta hidroxilasa para pasar a noradrenalina. ¿Cómo hacemos para estimular esas enzimas para aumentar la velocidad de la producción? Una vez que ya tenemos los neurotransmisores como tal, cómo son transportados a través del citoesqueleto, cómo hago para mejorar la actividad eléctrica neuronal para que es decir, todos esos procesos necesito que ustedes sepan para dar hipótesis en el proceso terapéutico. Lo que hay es extremadamente pequeñísimo. Los inhibidores selectivos de la recaptación es algo pequeñísimo que tenemos para el tratamiento de eso. Después, en la actualidad ya tenemos muchos estimuladores postsinápticos, porque ya que el neurotransmisor no estimula la cantidad suficiente, podemos darle otro tipo de sustancias que nos estimulen los receptores postsinápticos para que cumplan la función del neurotransmisor, que también son otras opciones. Luego tenemos opciones a nivel de segundos mensajeros. ¿Cómo estimulo segundos mensajeros? Como por ejemplo con el litio. Carbonato de litio es un medicamento que estimula la activación de los segundos mensajeros. De ahí que el litio es un medicamento coadyuvante muy bueno para medicamentos antidepresivos. Por un lado aumentamos el nivel de neurotransmisores con antidepresivos y por el otro mejoramos la conducción de segundos y terceros mensajeros en la membrana postsináptica. Entonces, entendamos que pueden haber millones de posibilidades, luego ya vamos a ver cuáles son los que se utilizan en la actualidad. Pero de aquí a 7 años van a venir un medicamento X que ustedes van a leer y van a decir miércoles, ¿y cómo actúa este medicamento? Y tienen que recordar el proceso de la neurotransmisión nada más, porque en eso se basan las cosas. Ok. El aumento del
del triptófano o de cualquier materia prima lamentablemente no sirve para nada. Sin embargo, se sigue recetando. Hay médicos homeópatas, médicos naturistas que te dan triptófano, que te dan tirosina en comprimidos, ¿sí? Se los puede todavía encontrar. Pero la depresión secundaria a una pobre ingesta de aminoácidos precursores de neurotransmisores solo se da en personas con desnutriciones grado 3. ¿Ok? Y les prometo que lo último que uno piensa en una desnutrición grado 3 es la depresión, porque uno primero se focaliza en todo el daño cerebral, renal, en todos los órganos que produce una desnutrición grado 3. ¿Sí? Uno no está pensando en eso. Entonces, no sirve para nada dar suplementos vitamínicos o de aminoácidos para tratar una depresión, para adelantarles. Ok, estamos hablando de las hipótesis monoaminérgicas de la depresión. Ya sabemos que la serotonina, noradrenalina y dopamina están a la tendencia a la baja. Aquí, como habíamos hablado, inhibición de la MAO con los IMAO, que ya no se los utiliza en la actualidad. Aquí en el Ecuador, por lo menos, en otros países todavía, como en países desarrollados, igual se les utiliza en algunos casos específicos, como en pacientes muy resistentes a antidepresivos de primera, segunda y tercera línea. Ahí estamos con la otra opción. Cuando bloqueamos la recaptación, vamos a tener mayor cantidad de neurotransmisor. Los antidepresivos más utilizados son los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero tenemos la recaptación de noradrenalina, la recaptación de dopamina también. Aquí tenemos a la tirosina, al transportador de tirosina. Recuerden la diferencia entre tirosina y tiroxina, ¿no? No confundamos. La tirosina es un aminoácido, el cual es la materia prima para la producción de la dopamina, de la noradrenalina y de la dopamina, de ambas. Mientras que la tiroxina es el precursor de las hormonas tiroideas, de la T3, de la T4. ¿Sí? Ok, nuevamente lo mismo, la recaptación del recaptador de norepinefrina y también de dopamina, la MAO, la COMT. No existen inhibidores de la COMT para tratar depresión, existen inhibidores de la COMT para tratar Parkinson, ¿ok? Porque hay unos específicos que son más para dopamina, y ustedes saben que el Parkinson es baja de dopamina. Entonces, tratamos de utilizar inhibidores de la COMT para mejorar los niveles de dopamina en los pacientes con Parkinson. Receptores, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos algunas explicaciones de los receptores presinápticos y de los receptores postsinápticos, que una compañera hablaba sobre el bloqueo o activación de los receptores presinápticos. Receptores clásicos de la neurona noradrenérgica, tenemos receptores presinápticos alfa 2, que son autorreceptores. ¿Okay? Sí se acuerdan este concepto, ¿no? De los receptores, de los auto y los heteroreceptores. Estos son receptores alfa porque son activados por la noradrenalina y son autorreceptores por eso. Sí, esta es una neurona noradrenérgica, ¿no? Si nosotros tendríamos aquí un receptor D2, ¿sí? Dopaminérgico, aquí en esta neurona noradrenérgica, este sería un heteroreceptor presináptico, que no se activa por la noradrenalina, sino se activa por la dopamina, ¿sí? Eso es la diferencia entre auto y heteroreceptor, recuerda, que no se active por el mismo neurotransmisor. Lo que decíamos, la mayoría de receptores presinápticos al momento de activarse bloquean. En este ejemplo es el alfa 2, somatodendrítico, este está muy arriba, pero pueden estar en cualquier lugar. Este alfa 2 en la neurona noradrenérgica, al activarse, disminuye el FR o firing rate, que es la actividad eléctrica de descarga. Ahí estamos, alfa 2 has released norepinephrine. El locus ceruleus, este fue uno de los núcleos que tal vez te faltó, aparte del núcleo del RAFE, de la persona que estaba hablando, creo que era Gabriel, ya no me acuerdo.
Ok, tenemos receptores, bueno, los receptores en diferentes áreas. Esto no nos interesa mucho, pero tenemos que saber como de forma general, ¿no? Corteza, área cognitiva, área límbica, sensaciones, sentimientos, afectividad, áreas motoras, estamos hablando de ganglios de la base, ¿sí? Y áreas de la base de todo lo que es bulbo, protuberancia, etcétera, control de las formas más básicas, autonómicas y simpáticas, o sea, autonómicas en general, control de vejiga, control de temperatura, control de calor, etcétera, todo a nivel del área central. Seguimos avanzando en estas cosas que no nos afectan, no nos... Lo mismo, ¿no? La dopamina tiene su transportador, su recaptador no, este es el transportador de tirosina. Entre comillas, deberíamos estimular el transportador de tirosina para que aumente el nivel de tirosina. Eso no existe, por ejemplo. Ese fármaco no tenemos disponible. Podría ser una opción, porque tal vez podemos darle muchísima tirosina o muchísimo triptófano al paciente, pero como el transportador de tirosina tiene una frecuencia que, independientemente de la cantidad de tirosina, va a meter una cantidad determinada, si estimularíamos el transportador de tirosina, podría ser una opción. Seguimos acá, el receptor presináptico dopaminérgico, que son los D2, triptófano, que ya habíamos hablado, termina en serotonina, la 5-hidroxitriptamina, la MAO, lo mismo que seguimos hablando. Aquí tenemos un ejemplo de heteroreceptores y autorreceptores en la membrana serotoninérgica, clásico, ¿no? En la membrana presináptica ustedes ven de color algo rosado, medio taxo, el receptor 5-HT1D es un autorreceptor serotoninérgico y en la misma neurona tenemos un alfa-2, el cual va a ser estimulado por neuronas, por neurotransmisores tipo noradrenalina, y que obviamente va a provocar un efecto en la neurona serotoninérgica. Ese es un heteroreceptor presináptico. Incluso existen heteroreceptores postsinápticos, ¿no? Que aquí no se ven, pero pueden existir. Lo clásico, el 5-HT1D, que es el receptor presináptico, que al momento de activarse disminuye el FR. Ok, aquí tenemos una circunstancia un poquito especial. Recuerden que les dije que la mayoría de receptores presinápticos disminuyen el FR. Vean qué pasa cuando se activa el alfa-1. Esa es una excepción, por ejemplo. Al activarse en exceso el receptor alfa-1, estamos en una neurona serotoninérgica, ¿no? Es decir, este receptor alfa-1 es un heteroreceptor de la neurona serotoninérgica, que al activarse lo que hace es lo contrario. Así que, entre comillas, tendríamos que dar algún tipo de estimulador específico alfa-1 para mejorar la producción de serotonina. Y aquí el complejo que les decía en la neurotransmisión. No es que nosotros sabiendo ya la vía serotoninérgica ya logramos todo con este paciente o la noradrenérgica, etcétera, ¿sí? Lamentablemente lamentable o no lamentablemente, todas las vías a nivel cerebral se interconectan. Aquí solo vemos la interacción entre noradrenalina y serotonina, ¿sí? Pero hay interacción entre neuronas noradrenérgicas con serotoninérgicas, dopaminérgicas, glutamatérgicas, etcétera, que en un lugar se activan, en el otro lado se bloquean entre ellas, ¿sí? Si nosotros tenemos un alfa-1 en algún lado de aquí y tenemos una neurona noradrenérgica cerca, lo que vamos a hacer es estimular estos alfa-1 y por lo tanto la producción de serotonina. Si por el otro lado tenemos los receptores alfa-2 presinápticos, lo que vamos a hacer es lo contrario, bloquear, frenar. Entonces, por el un lado se acelera, por el otro lado se frena. ¿Ok? Recuerden que esto solo es un ejemplo de dos tipos de neuronas. Aquí tienes que sumarle
La neurona las neuronas dopaminérgicas clásicas, las cuales presentan auto y heteroreceptores igualmente en la neurona serotoninérgica. Bueno, ahí estamos los núcleos del RAFE, que son varios. Aparece solo uno, pero es un conjunto de núcleos del RAFE. De todos, el principal se llama el núcleo de RAFE dorsal, pero hay varios en todo el tallo y bulbo cerebral. Existen varios núcleos del RAFE. Ok, seguimos esta parte que no nos interesa tanto. Son los síntomas anexos a la depresión. Lo único que podríamos recatar de esa diapositiva es que muchas personas con problemas de depresión acuden con síntomas somáticos, ¿ok? Problemas a nivel urinario, problemas a nivel gastrointestinal, dolores en diferentes partes del cuerpo, etc. Entonces, muchas personas con depresión visitan diferentes médicos, no se encuentra nada y terminan donde el psiquiatra y se evidencia que después de un tratamiento adecuado para su depresión, todos los síntomas anexos también mejoran. ¿Qué tenemos aquí? La regulación a la baja, la regulación a la alta. Ok. Pasamos ya de las áreas de los neurotransmisores a otros puntos que también son considerados hipótesis de la depresión. Anthony Olmedo. Sí, Quiero que me digas, por favor, otras hipótesis. Ya recién hablamos la más clásica y la más conocida, que son la de neurotransmisores. Quiero que me digas otras, otro tipo de hipótesis, las que tú conozcas, para que se relacionan con la depresión. una podría ser la de degeneración celular a nivel neuronal. Por ejemplo, hay mutaciones en las que justo se ve en la diapositiva el factor de crecimiento derivado del cerebro, donde no se activa o prácticamente está inhibido y por lo tanto las células neuronales no crecen. ¿Qué más? Otro podría estar explicado por un tratamiento farmacológico con efectos adversos. Otro también venía a estar regulado por lo que eran las hormonas, si no mal recuerdo, por la corticotropina. Ok. ¿Qué otras hormonas, Anthony? La corticotropa. No recuerdo más, ¿no? ¿Algo más a nivel genético? Crecimiento. No, la verdad no. Ok, vamos a pasar. En otro momento te califico, Anthony. Vamos a poner a personas que estamos así. Hay muchas variables genéticas para explicar una depresión. ¿Okay? Hay problemas genéticos, como les decía, en el gen que regula la proteína productora de la recaptación de serotonina. Hay personas que nacen con deficiencia en esa proteína que genera el grupo proteico de la recaptadora, de la bomba recaptadora de serotonina, noradrenalina o dopamina. Hay variaciones genéticas en la capacidad enzimática de la producción de monoaminas. Es decir, que una persona nazca con deficiencia de la dopamina beta hidroxilasa, de la triptófano hidroxilasa, del captador. Es decir, hay muchas variables en todos estos procesos que pueden predisponer a una persona para desarrollar depresión. Uno de ellos es lo que se muestra en esta diapositiva. Esto está relacionado directamente con el estrés. Ok, está relacionado directamente con el estrés, en donde se considera que cuando una persona susceptible sujeta a un tipo de estrés en específico, puede provocar daños en el factor neurotrófico derivado del cerebro. Eso significa disminución de la capacidad
de distribución dendrítica y también de muerte neuronal. ¿Okay? Entonces va a haber mayor nivel de apoptosis cuando no existe una buena calidad del BDNF. Otros que están siendo estudiados, la sustancia P, que realmente no se sabe. Una de las hipótesis más frecuentes es la base endocrina en la depresión. Las dos hormonas o los dos sistemas hormonales más estudiados y relacionados con la depresión es el del cortisol y de la tiroxina. ¿Okay? Son los dos. Uno de los tratamientos coadyuvantes para la depresión es justamente la levotiroxina. Personas que son refractarias a antidepresivos, sin necesidad de que tengan un hipotiroidismo, se les da levotiroxina, ¿okay? Para estimular el tratamiento antidepresivo. No vamos a quedarnos en la base clásica esto ya es algo relativamente sencillo, pero tienen que saber la hormona liberadora que se produce por el hipotálamo, luego por el sistema, ya no me acuerdo, porta creo que se llama, el sistema porta que comunica el hipotálamo con la hipófisis, va a producir la hipófisis las hormonas tróficas y después van a la glándula en específica para producir finalmente la hormona. Y la hormona hace un feedback negativo tanto a nivel de hipófisis como a nivel de hipotálamo para producir o para aumentar la cantidad de la hormona. ¿Okay? Una de las hormonas más estudiadas en esto también es el cortisol. Esto porque sabemos que un nivel de estrés alto se relaciona con una probabilidad mayor de desarrollar depresión. Y entendamos, todos los niveles de estrés activan directamente el sistema del cortisol. ¿Sí? Entonces, estos sistemas están, ya sea que sean susceptibles y estén dañados desde un inicio, pero también es lo contrario. El estrés más fuerte para la depresión y en general para muchas enfermedades es el estrés crónico, no el estrés agudo. ¿Okay? Vamos a suponer que una persona fallece, una persona muy, muy cercana de ustedes o de un paciente fallece. Va a provocar una alteración a nivel corticoide intensa para reaccionar ante ese hecho. Eso es una reacción relativamente aguda. Pero sabemos que en la gran mayoría de las personas que tienen la pérdida de un familiar cercano, no desarrollan depresión en sí. ¿Sí? Pasan en su época de duelo, de dolor, etc. Hay obviamente sus excepciones, no vamos a generalizar, pero podemos decir que ese hecho agudo activa el nivel de cortisol y se adapta finalmente la persona a esa pérdida o a ese dolor. Pero vamos a tener otro ejemplo. Vamos a suponer, un dolor crónico. ¿Okay? Una persona que sufre de una neuritis o de una neuralgia del trigémino, por ejemplo, en donde todo el tiempo le está molestando su nervio trigémino y molesta, meses, años, periodos, esa persona tiene una alta probabilidad de desarrollar depresión. ¿Sí? Entonces, todo tipo de problema crónico, como la fibromialgia, daños en general, llevan a ese tipo de problemas. O el bullying crónico, la obesidad, una relación patológica en donde hay exceso de celos o problemas, va a predisponer a que la persona sufra de una depresión importante. Discúlpeme un momentito, que es un ingreso que tenemos el día de hoy. Aló, buenas tardes, buenos días. Ya. Ya. No se preocupe. No se preocupe, con gusto.
Ya, hasta luego. Ok. Avancemos un poquito más. Hay diferentes tipos de pruebas farmacológicas en todo lo que es las vías del estrés, bloqueos del CRH, bloqueos del CRF, bloqueos de diferentes tipos de glucocorticoides. Hay estudios de analgésicos, AINES, utilizados crónicamente, que en algunos pacientes mejoran la depresión, justamente por este proceso en que bloquean todo el proceso de los leucotrienos, de las prostaglandinas, pero hay tantas vías en todo esto que al mismo tiempo, por ejemplo, los glucocorticoides, los corticoides utilizados farmacológicamente tienen mayor predisposición son factores de riesgo para desarrollar depresión. Entonces tampoco podemos estar seguros cómo es todo eso. Tratamientos. Vamos a los tratamientos. Ok, ustedes como médicos y como médicos generales y como residentes en diferentes áreas van a tener que tratar depresión. Entonces tienen que saber dosis iniciales, cuánto tiempo tratamos, etc. Vamos a ver algunas preguntas sobre este tema. Angie Basurto. Ok, Angie. Quisiera que me digas, por favor, acerca de... Vamos a hacer preguntas un poco más específicas. ¿Tú consideras que los medicamentos antidepresivos se los tiene que utilizar en las dosis más bajas posibles? ¿O crees que tenemos que llegar a las dosis más altas posibles? ¿Qué opinas en cuestión de las dosis? ¿Tienes alguna idea sobre este tema? ¿Y en qué momento se tiene que variar las dosis tal vez? ¿Sabes algo sobre esto? Creo que bueno, como que en cada paciente, dependiendo, porque decía que en algunos pacientes dependía de la historia familiar que ciertos medicamentos no iban a ser aconsejables para ellos, pero otros sí, y que habían que utilizar como dosis terapéuticas basadas en las guías. ¿Basadas en qué? En las guías de prescripción. Ok, vamos a suponer, tú tienes una muchacha de 25 años de edad con su primer episodio depresivo. ¿Qué le das? Mm, ¿No? no. Okay. Dayana. Casco. Sí, Doc. Dayana. La misma pregunta. ¿Qué le das a una muchacha de esa edad? Podría darle fluoxetina porque se supone que los fármacos de primera línea para tratar depresión eran los inhibidores de la recaptación de serotonina y la fluoxetina forma parte de este grupo. ¿Qué dosis le das? ¿A qué hora le das? Se supone que, o sea, yo había leído que la dosis de inicio en el caso de la fluoxetina era 10 mg una vez al día y la dosis de mantenimiento era de 20 a 60. Y una vez al día. ¿Se le da en la mañana, en el almuerzo, en la noche? En la mañana, porque solo un fármaco se puede dar en la noche. Al principio mencionaron eso, ¿Y pero cuál no. es? Se me olvidó, Doc. Ok. El medicamento que se da en la noche es la mirtazapina. Asimismo, otros medicamentos que no tenemos en el Ecuador, como la trazodona, nefazodona, otros medicamentos tricíclicos
que sí tenemos en el Ecuador, como el anafranil, que es la clomipramina. Otro medicamento tricíclico también se da en la noche, como la amitriptilina. La gran mayoría se dan en la mañana. ¿Ok? La fluoxetina no es 10 miligramos, por favor, es 20 miligramos la dosis que tienes que mandarle a la paciente y se le da en la mañana. ¿Cuál era? ¿Quién fue la persona que respondió? Dayan, ¿no es cierto? Dayan Casco. Ajá. Ya, gracias. Dayana, perdón. Todavía no calificación. A ver, vamos a ver. Eva Chida. Sí, doctor. Buenos días. ¿Tú sabes cuál de estos medicamentos, cuál de los antidepresivos no provoca alteraciones en la libido? No, doc, no. Conozco. ¿Sabes cuál de estos fármacos antidepresivos también se utiliza para dejar de fumar? Tampoco. Tampoco, doctor. Dime los medicamentos que se utilizan, los antidepresivos que se utilizan en la noche. Es la mirasapina, la amitriptilina. Ok, tampoco calificada. Vamos a ir poniendo una línea a las personas que no contestan todavía. Ok. Y a Priscila, ¿no es cierto? Priscila, vamos a ponerle una segunda nota como respondida bien por su explicación inicial de los antidepresivos. Ok, entonces les hace falta todavía leer más sobre antidepresivos, por favor. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Quiero que sepan los nombres de todos. ¿Okay? Quiero que sepan la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el escitalopram, el citalopram, atomoxetina, que no es en sí un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, pero a veces se lo clasifica también ahí. Todos esos medicamentos necesito que sepan dosis, por favor, a qué hora se les da, etcétera. Tenemos un medicamento como la venlafaxina, que es el clásico medicamento de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Alguien sabe qué otro fármaco está dentro de este grupo de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina? Andy, por favor, primero tú respondiste. La desvenlafaxina. Ok, sin Creo embargo, que sí, está bien, pero ese simplemente es la molécula levógira de la venlafaxina. Es como decir citalopram y escitalopram, pero ok, ¿sabes algún otro? sí, la vortioxetina es de los que más se comentan porque había leído que estaba relacionado con la disfunción eréctil. ¿Cuál no, ¿a qué te refieres con esto? Cuéntame un poco sobre la vortioxetina. Perdón, Sí, sobre esto de la disfunción eréctil. sí, me refería a que podía causar un efecto colateral y entonces se hablaba de ella que tenía que haber cuidado al utilizar alguna dosis con ella, dosis elevada o prolongada en tiempo al utilizar este tipo de medicamentos. ¿De cuál? ¿De la De la vortioxetina? vortioxetina específicamente. Ok. Bueno, Pero como otro inhibidor también está la duloxetina, también pertenecía a este grupo de inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ok. La vortioxetina pertenece a los IRS, ¿ok? A los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El que sí pertenece a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina es la duloxetina, la que acabas de decir. Esto está medio raro. ¿Cuál es tu apellido? Escurdia. Espera un segundito. ¿Dónde te encuentro a ti? Aquí estás.
Ah, tú ya tuviste una calificación anterior. Discordia. Ok, hablemos un poco más de esto. ¿Tú sabes cuál de estos fármacos ayuda también a dejar de fumar? El bupropión, porque este decía que se utilizaba como síndrome de abstinencia a la nicotina. Ok. ¿Sabes de todos estos? Está bien, eso es correcto. Por favor, todos los que están escuchando, el bupropión es el medicamento que se utiliza para también dejar de fumar. ¿Sabes cuál de todos estos no afecta la libido e incluso la puede estimular? El bupropión mismo creo que no lo afecta. Muy bien. El bupropión también es el único medicamento que no solo que no afecta, sino que estimula. Eso significa que es un medicamento utilizado con relativa frecuencia en personas jóvenes o en personas en general, ¿no? Porque hablamos de jóvenes como que los viejitos no tendrían relaciones íntimas, pero en general, toda persona que pueda afectarle su área íntima, podemos utilizar bupropión. Lamentablemente el bupropión tiene otros efectos colaterales como algo de ansiedad. Es por eso que no en todas las personas podemos dar este medicamento, tomando en cuenta que la ansiedad es un tema, es un síntoma que se presenta casi en todas las personas con depresión. Pero si esta ansiedad es relevante, el bupropión nos puede afectar. De estos medicamentos, ¿cuál se utiliza para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Alguno sabe? De los antidepresivos, alzó la mano la primera persona, ¿cuál fue? Ya se me fue. Vamos a coger a María. Completo la nota, Doc, si quiere. Ya completaste, no te preocupes, Ya. estás bien. Gracias, Andy. María Daniela Pérez. Atomoxetina, que se Ok, utiliza en niños con déficit de atención e hiperactividad. sí, así es. Déjame ver si te seguimos preguntando más para completar. Andy, te voy a borrar. Aquí tengo una calificación negativa la anterior vez. Te voy a borrar esa, ¿ok? Bien, gracias. Y te voy a dejar en blanco, solo con una línea para saber que tengo que seguirte preguntando. Ya borraste tu anterior participación que no fue adecuada. Ok, sigamos con María Daniela. Sí, es correcto, la atomoxetina es un medicamento utilizado para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A diferencia de los medicamentos utilizados clásicamente para esto, que son la ritalina o cualquier medicamento estimulante, el metilfenidato, la atomoxetina no tiene ninguna capacidad como de acostumbramiento. Entonces, es un buen medicamento para estos pacientes, solo que es bastante costoso en relación a la ritalina, que es súper barata. Ok. Vamos a ver algo más sobre tratamientos para decirte a ti mismo. Estábamos con María Elena Pérez. ¿Dónde estás, Eunice? Aquí estás, María Daniela. Es una calificación anterior. Tal vez sabes de efectos. Quisiera que me hables algo sobre efectos colaterales extras de los antidepresivos en general o que tú conozcas. ¿Sabes algunos otros efectos colaterales, María Daniela? Pueden ser, bueno, de los que yo leí era aumento de peso, sueño, pero el que con más frecuencia es la disfunción sexual. Ok. La mirtazapina es un medicamento que hemos hablado bastante. ¿Tú sabes la forma de acción de la mirtazapina? La forma de acción. Sí. Es compleja la forma de acción de la mirtazapina. ¿Te acuerdas de algo o no? No, Doc, no me acuerdo. ¿Alguna persona que... bajemos las manos, por favor. ¿Alguna persona que se acuerde sobre cómo actúa la mirtazapina? Tenemos a Lennon, que alzó la mano. ¿Quieres decir? Ah, no, tú mismo, ¿no? Sí, Doc. A ver, dale, Lennon, no te preocupes. Dime cómo actúa.
Es un antidepresivo tetracíclico y dice que su función radica en aumentar la liberación de noradrenalina y serotonina. Y también creo que tenía función como un antagonista dentro de los de serotonina, tipo 2 y 3. Ok. No está completamente explicado. Te acercaste, así que todavía no te voy a poner una nueva nota, Andy. Sin embargo, los receptores, la mirtazapina tiene una función bastante especial. Y una de ellas es el antagonismo de los receptores alfa 2, por un lado, de los heterorreceptores. ¿Recuerdan lo que hablábamos de los heterorreceptores? Alfa en las neuronas serotoninérgicas. Entonces, si bloqueábamos el alfa 2, podíamos aumentar la cantidad de liberación de neurotransmisores. Eso por un lado. Y tenemos también el antagonismo de los receptores 5-HT2A. ¿Ok? 5-HT2. El 5-HT3 en menor cantidad, pero el 5-HT2. Ay, de nuevo, disculpen, es la paciente del ingreso. Sí, aló. Buenos días. Ya, le agradezco. Si tal vez todavía pueden enviarme una foto por este medio, les agradecería. ¿Acaso con...? ¿Ya? Perfecto, ya chequeamos. No se preocupen. Con gusto, no se preocupen. Gracias. No, no hay problema, ya chequeamos. Gracias, soy. Hasta luego. Ya, ok. Estamos en eso. Entonces estábamos hablando de la mirtazapina. La mirtazapina es un medicamento bastante especial en el hecho que produce dos efectos importantes. El aumento de aumenta el sueño, es decir, es un tipo hipnótico, y también aumenta el apetito. ¿Okay? Eso es importante en las depresiones que se denominan atípicas. La mayoría de depresiones tienden a aumentar algo el apetito y aumentar el sueño. En las depresiones atípicas pasa lo contrario, te disminuyen el apetito y te quitan el sueño. Creo que ya alguna cosa me confundí ahí, pero las depresiones atípicas de eso, en realidad sí, las depresiones atípicas te quitan el sueño y te quitan el apetito, entonces ahí va bastante bien la mirtazapina. ¿En qué grupo de personas sucede esto más? En los jóvenes. Las personas jóvenes con depresión tienden a no dormir bien, y también a que se les va el apetito. Ahí va bien la mirtazapina. La mirtazapina utilizada en dosis pequeñas también sirve para trastornos del sueño. Se les da 1/4, 1/8 de tableta y las personas simplemente mejoran. Y como tenemos claro el hecho de que no son adictivos, es excelente para personas con insomnio crónico, en donde puedan tomar 1/4, 1/8 de mirtazapina, a veces media, incluso a veces entera, solo con el hecho de tratar el sueño. La mirtazapina aumenta bastante el apetito, entonces tenemos que tener cuidado en eso. Y me nace una pregunta en este sentido. ¿Sería adecuado este antidepresivo para una persona con anorexia? Sin calificación, alguien que tenga alguna idea, no solo responder, ¿no? Porque tenemos 50-50, sino alguien tiene una idea clara de que si le podríamos dar un medicamento que aumenta el apetito a una persona con anorexia nerviosa. Ya estudiaremos eso cuando veamos trastornos de conducta alimenticia, pero ¿alguien sabe? Nadie. Ok. Creo que no, Doc. ¿Quién dijo? Yo, Doc. Vanessa. ¿María Daniela mismo? No, Vanessa. Pero a ver, es que no te veo, pues, ¿cómo voy a saber yo? Vanessa Lisset, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué crees que no? Porque sería como provocarle más ansiedad por el aumento del apetito que tiene. Entonces sería como el efecto al contrario de lo que buscamos. Exacto. Eso, por favor, lleves en todos. Es correcto. No te voy a calificar porque no te puedo calificar esa respuesta, pero no, me voy a acordar, ¿ok? Entonces, es correcto. Nunca tenemos que dar
medicamentos que aumenten el apetito en una persona con anorexia, porque realmente no estamos ayudándole, le estamos provocando más ansiedad, porque las personas con anorexia no es que no tienen apetito, esas personas se mueren de hambre, pero deciden no comer por el hecho de no querer aumentar de peso, que es diferente. ¿Ok? Listo, muchachos. Vamos entonces a quedar ahí. No sé si hay preguntas o dudas sobre esto de la depresión. Yo, Doc. Sí. Por ejemplo, con el tratamiento de fluoxetina a largo plazo, dicen que no es recomendable, pero no sé por qué motivos. Por ejemplo, un tratamiento más o menos de 2 años o más. No existe ninguna base para decir que no es recomendable. No existe ninguna evidencia en contra de que no se deba tratar un paciente por un mínimo de 1 año o por un mínimo de 2 años, dependiendo de en qué episodio se encuentra. No es correcta esa base. Ya, Doc. Gracias. Ok. Es muy probable que de los 58 que están aquí, ya están alrededor de los 24 años, entiendo, 24 años. A los 24 años, por lo menos 50, 20%, 20, por lo menos 4 personas han atravesado ya un episodio depresivo en esta clase. ¿Sí? Y al finalizar sus vidas, estamos hablando que un mínimo de 12 personas de toda la clase ya atravesaron un episodio depresivo que necesita tratamiento. Entonces la probabilidad es alta, ¿no? Para eso. Ok, muchachos, ya subo el día de hoy las diapositivas para la siguiente clase, si ya no lo hice, no me acuerdo. Si no, ya les subo, son los temas de trastorno bipolar, suicidio, trastorno bipolar, suicidio, y todo lo que significa los trastornos adaptativos, trastorno adaptativo depresivo, ansioso, y distimia. Distimia, la ciclotimia entra dentro de bipolaridad, pero son esos temas, ¿no? Distimia, ciclotimia, suicidio, trastorno bipolar, trastornos adaptativos, de los cuales los más importantes es suicidio, bipolar y adaptativos. Esos 3 son muy importantes. Bien, muchachos, nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias por el día de hoy. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego.